Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar, en este caso, las propiedades de los determinantes. Es decir, habéis visto ya el vídeo anterior sobre cómo calcular los determinantes y ahora vamos a analizar sus propiedades. En las propiedades que vamos a ver a continuación vamos a utilizar matrices como ejemplo y vamos a utilizar en muchos de ellos esta matriz, una matriz cualquiera 3×3. Lógicamente estas propiedades son válidas para cualquier determinante, desde matrices 2×2 hasta las que os podáis imaginar. Y muchas de estas propiedades están basadas justamente en el cálculo de determinantes por el desarrollo por adjuntos, ¿vale? Recordad, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo, estaría el desarrollo por la primera columna, sería el primer elemento, multiplicado por menos 1 elevado a el número de la suma de fila y columna de este elemento, es decir, 1 más 1. Y luego, si elimino su columna y su fila, la submatriz que queda sería esta de aquí, menos 4, menos 3, 1 y 2, pues es su determinante. ¿Vale? Recordad que a todo esto, al signo con ese determinante de esa submatriz, que se denomina menor, pues a estos dos se les denomina adjunto. Por tanto, lo que he hecho ha sido desarrollar por la primera columna 1, 2 y menos 2. Y multiplico por los adjuntos. Vamos a ver entonces esas propiedades. Bien, pues la primera propiedad dice que una matriz y su traspuesta tienen el mismo determinante. Es decir, estas dos matrices tendrían el mismo determinante. Fijaos que esto tiene sentido porque, por ejemplo, si yo la matriz A desarrollara el cálculo de su determinante por la primera columna y la matriz traspuesta lo hiciera por su primera fila, verías que los términos que van apareciendo son exactamente los mismos. De manera que, si los cálculos son los mismos, el valor del determinante también es el mismo. Y esto sucederá con todas las matrices traspuestas. La segunda propiedad nos indica que si una fila o una columna es nula, el determinante vale 0. Por ejemplo, esta matriz de aquí, si lo desarrollo por, en este caso, la segunda columna, tendría 0 por el adjunto de ese elemento, más 0 por el adjunto de ese elemento, más 0 por el adjunto de ese elemento. No hace falta calcularlos porque claramente el resultado vale 0. En la tercera propiedad tenemos que si multiplicamos una fila o una columna por un número cualquiera, el determinante queda multiplicado por ese número. Vale, pues en este caso, mirad, no lo hemos calculado aquí, pero lo podéis calcular fácilmente. El determinante de la matriz A da 7 y esta matriz A sub 2, lo que le ha sucedido es, la matriz es la misma que la matriz A, pero la segunda columna tiene todos los elementos multiplicados por 5. Con lo cual, el determinante de A sub 2 sería 7 por 5. ¿De acuerdo? Esta propiedad ya veréis que nos va a resultar bastante útil próximamente. El determinante de la matriz identidad vale 1, es la cuarta propiedad. Bueno, aquí os he puesto una matriz identidad de orden 3, es decir, 3 filas y 3 columnas, pero lógicamente estas propiedades son generales y valdría para cualquier número de filas y columnas. Bueno, pues aquí simplemente tenéis que pensar, por ejemplo, si queréis hacer el desarrollo por la primera columna, por ejemplo, sería el 1, por ejemplo, el 1 por menos 1 elevado a 2, en este caso, por el menor, que resulta de quitar su fila y su columna, y nos queda una matriz de identidad de orden 2. Y todo lo demás sería 0, 0 por no sé qué, más 0 por no sé qué. Bueno, esto realmente es 1 por 1 por, y el determinante de esta matriz pues es otro 1. Con lo cual el resultado es 1. Bueno, y con el mismo razonamiento podemos probar la propiedad 5, que indica que el determinante de la matriz diagonal, aunque no sean unos, pero el razonamiento es el mismo. Sería igual al producto de los elementos de esa diagonal, es decir, en este caso sería 3 por menos 2 por 1. ¿Vale? Eso sería el determinante de esa matriz diagonal. La sexta propiedad nos dice que si cambiamos dos filas o dos columnas de orden, el determinante mantiene el valor absoluto pero cambia el signo. Es decir, que si esta matriz tenía determinante 7, fijaos que aquí lo que ha pasado es que hemos cambiado estas dos columnas, pues esta otra tendrá determinante menos 7. La explicación es bastante sencilla porque fijaos, aquí recordad que esto era 1 por menos 1 elevado a 2
por este determinante más el siguiente elemento de la columna, el 2 por el menos 1 elevado a 3 por el determinante que queda de eliminar su fila y su columna. Y por último, el último elemento, el menos 2 por menos 1 elevado a 4 esta vez, por el determinante que queda de eliminar su fila y su columna. Menos. Vale, pues esto, si os fijáis, es exactamente lo mismo que si desarrollara esta otra matriz por la segunda columna. Y lo único que cambiaría sería estos exponentes de aquí. Los que son pares quedarían impares y al revés. De forma que quedarían todos los términos cambiados de signo, y por eso es que el resultado final es el mismo que teníamos, pero cambiado de signo. Lo hemos hecho con dos columnas, pero si cambiamos dos filas es exactamente la misma. Seguimos con las propiedades, llegamos a la séptima y nos indica que si dos filas o dos columnas son iguales, el determinante de esta matriz es 0. Fijaos, esto tiene todo el sentido, porque si yo a esta matriz le cambiara de orden la primera y la tercera columnas, me saldría exactamente la misma. Pero por la propiedad anterior, esta otra matriz, que recuerdo es la misma, debería tener signo cambiado. De forma que eso solamente puede suceder cuando el determinante vale 0. La octava propiedad dice que si dos filas o dos columnas son proporcionales, es decir, una fila es igual a otra multiplicada por un número, el determinante vale 0. Mirad, lo que voy a hacer es aplicar dos propiedades anteriores. Primero me doy cuenta de que esta columna está toda multiplicada, o son todos los números múltiplos de 3. En este caso lo voy a poner por menos 3. Entonces voy a dejar menos 3 que multiplica el determinante de esta matriz. Y ahora tengo el determinante de una matriz que tiene dos columnas iguales. Por tanto, por la propiedad anterior, ese determinante vale 0, con lo cual el determinante de la primera también es 0. La propiedad 9 la podemos utilizar, ya veréis más adelante, quizá cuando tengamos parámetros o tengamos incógnitas en las matrices, y lo que nos dice es que si tenemos una matriz como esta, de forma que una fila o una columna vemos claramente que es la suma de dos términos, lo podemos separar como la suma de los determinantes de dos matrices. En una ponéis los primeros términos, los P's en este caso, y en otra ponéis los C's, los segundos. La propiedad 10 nos dice que si tenemos una fila o una columna y le sumamos otra fila o columna multiplicada por un número, el determinante de la nueva matriz es el mismo que el de la original. Aquí también nos vamos a apoyar en algunas propiedades anteriores. Recordad que hemos dicho que el determinante de esta matriz era 7, y esta matriz A4, ¿cómo la he construido? Pues la he construido a partir de sustituir la tercera columna por la tercera columna más la primera. Podría haber hecho tercera columna más un número cualquiera por la primera, ¿de acuerdo? En este caso, pues ese número ha sido el 1. Entonces, según la propiedad anterior, lo que podría haber hecho, fijaos, ese 0 viene de poner menos 1 más 1, ese menos 1 viene de poner menos 3 más 2, y ese 0 viene de poner menos 2 más 2, ¿de acuerdo? De sumar la tercera columna y la primera. Según la propiedad anterior, podría desarrollar el determinante de esta matriz como la suma de estos determinantes. Primero con el menos 1, menos 3. Perdón, esto está puesto así. Eso es. Con el menos 1, menos 3, 2. Y luego separado con el 1, 2 y menos 2. Esto es por la propiedad anterior, por la 9. Entonces, esta matriz de aquí tiene determinante 7 porque es la misma que aquí. Y esta matriz de aquí, como tiene
dos columnas iguales tiene determinante 0, con lo cual el determinante de esta nueva matriz es el mismo que el de la original. La propiedad 11 dice que si multiplicamos los elementos de una fila por los adjuntos de otra, el resultado es 0. Bien, hemos dicho antes que era el desarrollo en adjuntos de la primera columna. Vale, pues si en vez de poner aquí el 1, el 2 y el menos 2, en vez de poner la primera columna, pusiera por ejemplo la segunda, pusiera aquí un 3, aquí un menos 4 y aquí un 1, pues el resultado en este caso sería 0. ¿Vale? Si os fijáis, esto sería como si hubiera dos filas, o en este caso dos columnas iguales. Y según la propiedad anterior, pues el resultado sería 0. La propiedad 12 nos dice que el determinante del producto, es decir, el determinante de multiplicar dos matrices cuadradas, vamos a suponer ahora que A y B son matrices cuadradas, dice que es lo mismo que multiplicar ambos determinantes. Y esto, por ejemplo, nos puede ser útil en el caso en que esa matriz B fuera la inversa de A. Esto diría que se cumple esto, pero resulta que A por su inversa es lo mismo que la matriz identidad, por definición, ¿no? Entonces aquí pondría matriz identidad. Pero el determinante de la matriz identidad resulta que también lo conozco. Y es 1. De forma que aquí puedo poner el 1. Y con esto puedo saber o puedo deducir que el determinante de la matriz inversa es 1 partido el determinante de la matriz. Veremos más adelante que esta será una condición para que exista justamente esta matriz inversa, que podamos hacer esto. Y una vez vistas todas estas propiedades, simplemente añadir que el utilizar estas propiedades nos va a facilitar calcular algunos determinantes. Por ejemplo, en este primer caso, si os dais cuenta, la tercera fila es la suma de las dos anteriores, de la primera y la segunda, y si yo restara la última fila menos cada una de las anteriores, obtendría una fila de ceros. Por eso el determinante vale 0. En el segundo caso tenemos una matriz triangular superior y por el mismo razonamiento en el que hemos visto que los determinantes de las matrices diagonales se calculaban multiplicando los elementos de la diagonal, también se cumple eso para las matrices triangulares. Y por último, en este caso de aquí abajo, tenemos en el primer asterisco el paso de aquí a aquí. Simplemente lo que hemos hecho ha sido lo que llamamos hacer ceros aquí, es decir, en la segunda fila sería la suma de las dos primeras y la tercera fila sería la suma de la primera con la tercera. ¿Vale? Con eso hemos hecho 0 aquí debajo del 1 y el siguiente paso sería hacer 0 aquí debajo. Este quizá es más sencillo de ver porque, fijaos, en los dos tengo 2, pues simplemente restamos. De esta manera hemos conseguido una matriz que es triangular superior. Estas propiedades que hemos aplicado aquí no modifican el valor del determinante, con lo cual el valor del determinante de la primera matriz es el producto de los elementos de la diagonal, que es 2. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo.